1000 millones de años habían pasado desde que Goku desapareció de todos los universos, arrastrado hacia una dimensión que ni siquiera los dioses se atrevían a nombrar, y cuando por fin abrió los ojos, todo lo que conocía se había desvanecido por completo. El cielo ya no tenía los mismos colores, las estrellas brillaban de otra forma y hasta el aire se sentía más pesado, como si el mismo espacio hubiera envejecido 1000 veces más que él. Mientras caminaba por un planeta que parecía hecho de cristal y polvo antiguo, se cruzó con dos seres altos, vestidos con túnicas blancas y símbolos extraños en el pecho, que flotaban tranquilamente observando el paisaje. Goku se acercó con esa sonrisa amable que siempre tenía, aunque con un poco de duda, y les preguntó: «Oigan, disculpen. ¿Me podrían decir dónde estoy? Busco a viejos amigos, o a alguien que reconozca mi nombre. Soy Goku». Los dos seres se miraron entre ellos y soltaron una risa fría, casi sin emoción, antes de responderle: «¿Goku? Nunca hemos escuchado ese nombre en nuestros milenios de vida. Según lo que dicen los libros y la historia oficial, guerreros como tú nunca existieron. Todo lo que hay fue creado y es gobernado por los dioses supremos, y nadie más tiene importancia aquí». Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe que hubiera recibido en toda su vida, porque le confirmaron que no solo estaba perdido, sino que parecía que el mundo entero había decidido borrarlo de la memoria. Siguió caminando sin rumbo fijo, con la mente llena de preguntas y una sensación extraña en el pecho, hasta que llegó a unas ruinas inmensas, construidas con piedras tan grandes que ni siquiera el dios de la destrucción podría haberlas movido a simple vista. Las paredes estaban cubiertas de grabados que apenas se podían distinguir, casi borrados por el paso del tiempo. Pero cuando Goku pasó la mano sobre una de las rocas, su energía natural reaccionó y las figuras se iluminaron de golpe. Ahí estaba él, dibujado con todo detalle, luchando junto a otros guerreros, protegiendo galaxias enteras y sonriendo como siempre hacía. Pero al lado había símbolos y escrituras que explicaban algo mucho más oscuro. De repente, una voz profunda y resonante salió de entre las sombras de una columna rota. «Es impresionante que todavía estés aquí. Yo creía que te habían borrado por completo, hasta de los recuerdos más profundos del universo». Goku se giró rápido, con el cuerpo listo para reaccionar, y vio a un anciano pequeño, de piel grisácea y ropa llena de parches, que lo miraba con una mezcla de miedo y tristeza. «¿Quién eres tú?», le preguntó Goku con seriedad, acercándose despacio. «¿Sabes por qué nadie me recuerda? ¿Sabes qué pasó realmente?». El anciano suspiró y señaló las paredes. «Alguien muy poderoso ordenó destruir cada rastro de tu existencia. Tus hazañas, tu nombre, hasta las historias que contaban los abuelos a sus nietos, todo fue eliminado a propósito, para que nadie supiera que alguna vez hubo un guerrero que podía superar incluso a los dioses mismos». Antes de que pudiera seguir hablando, el suelo tembló con tanta fuerza que las piedras empezaron a caerse de los techos. Y del cielo bajaron 3 guerreros con armaduras doradas y mirada fría, con una energía que se sentía pesada y opresiva. «Ahí está», gritó uno de ellos, con una voz que sonaba como metal chocando. «Es el resto de esa leyenda prohibida. Tenemos órdenes de borrarlo todo, incluidas las ruinas y a cualquiera que sepa lo que aquí está escrito». Goku se puso delante del anciano, cerró los puños y sintió como su poder, que había estado quieto tanto tiempo, empezaba a despertar con fuerza, recorriéndole cada rincón del cuerpo. «No se atrevan a tocarlo», les gritó, con esa determinación que siempre lo caracterizaba. «Y si vienen a borrar cosas y a hacer daño, primero van a tener que pasar por mí». El guerrero que hablaba soltó una carcajada llena de desprecio y se lanzó hacia él a una velocidad increíble, golpeándolo directo al pecho. Pero para su sorpresa Goku ni siquiera se movió del sitio, como si el golpe hubiera sido nada más que un empujón suave. «¿Eso es todo lo que tienen?», dijo Goku, y en un parpadeo devolvió el golpe con tanta fuerza que el enemigo salió volando y chocó contra una montaña lejana, haciéndola polvo al instante. Los otros dos se miraron asustados, pero se lanzaron juntos, lanzando rayos de energía que iluminaron todo el paisaje, aunque Goku se movía entre ellos con agilidad, esquivando todo y devolviendo cada ataque con mucha más potencia. La pelea se volvió cada vez más intensa, y cada golpe que daban hacía que el espacio alrededor se deformara un poco, porque el poder que salía de Goku era algo que esos guerreros jamás habían visto ni sentido en su vida.
¿Qué clase de ser eres tú?, gritó uno de ellos, mientras intentaba recuperarse de un golpe que lo había dejado sin aire. Nadie en todo el universo tiene una fuerza así. Es imposible que alguien que fue olvidado sea tan fuerte. Goku se paró frente a ellos, con el pelo brillando y el ki rodeándolo de una forma que ni él mismo reconocía, y les respondió con firmeza. No sé por qué me borraron, ni por qué me dejaron fuera de todo este tiempo, pero una cosa les aseguro. Nadie tiene derecho a borrar lo que hice, ni a decidir quién merece ser recordado y quién no. Los dos guerreros, viendo que no podían ganarle, se miraron entre ellos y decidieron huir rápidamente, lanzando una última advertencia mientras se alejaban. Esto no se queda así. Los dioses sabrán que sigues aquí, y vendrán con mucha más fuerza para terminar lo que empezaron hace 1000 millones de años. Goku no los persiguió, se quedó de pie respirando profundo, sintiendo que esa pelea solo era el principio de algo mucho más grande y complicado. El anciano salió de detrás de él, temblando un poco, pero con una sonrisa pequeña en la cara, y le dijo despacio. Ahora entiendo por qué te tuvieron miedo. Tu fuerza no es solo física, es algo que viene de lo más profundo, de todo lo que has vivido y luchado. Lo que está escrito aquí es solo el comienzo de la verdad. Goku. Hay cosas que pasaron hace muchísimo tiempo, secretos que esconden los que mandan ahora mismo, y todo tiene que ver contigo. Goku miró hacia el cielo oscuro, hacia las galaxias que ya no conocía, y sintió que por fin tenía un propósito claro. No solo quería saber qué le había pasado, ni por qué lo habían borrado, sino que ahora estaba decidido a descubrir toda la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a todos los dioses que gobernaban ese universo extraño. No importa cuánto tiempo haya pasado, dijo en voz alta, como si se lo estuviera prometiendo a sí mismo y a todos los que ya no estaban. Ni cuantos intenten esconder lo que pasó. Voy a recorrer cada rincón de este nuevo mundo, voy a encontrar todas las respuestas, y haré que todo el universo sepa quién soy y por qué volví. Desde que salió de aquellas ruinas, Goku no paró de viajar de un lado a otro, cruzando galaxias enteras como si fueran pequeños pasos, y cuanto más veía, más se daba cuenta de que nada tenía que ver con lo que él conocía antes. Se topó con ciudades que flotaban en medio del vacío, con seres que vivían miles de años sin envejecer, y en todos lados se hablaba de lo mismo. El gran imperio de los dioses supremos, quienes tenían el control absoluto sobre todo lo que existía, decidiendo cuándo nacían los mundos y cuándo debían desaparecer. Un día, mientras descansaba en un planeta de aire muy ligero y paisajes de colores brillantes, se sentó junto a un grupo de viajeros que compartían historias alrededor de una hoguera, y se puso a escuchar con atención. Dicen que hace muchísimo tiempo, antes de que el imperio estuviera tan organizado como ahora, hubo alguien que los hizo temblar de verdad, comentó uno de ellos, con la voz baja como si estuviera contando un secreto prohibido. Un guerrero que tenía un poder que no venía de ninguna deidad conocida, algo que iba más allá de lo que se supone que es posible. Los dioses supremos se reunieron en secreto porque creían que si ese ser seguía creciendo, podía desequilibrar todo lo que existe, y hasta llegar a superar a los que crearon todo. Goku sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, porque cada palabra que escuchaba le sonaba demasiado familiar, como si estuvieran hablando de recuerdos que él mismo había guardado muy adentro, y no pudo evitar preguntar, ¿y qué pasó con él? ¿A dónde fue a parar? El viajero negó con la cabeza y miró hacia el cielo con miedo. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Un día simplemente desapareció de la historia, y desde entonces está prohibido hablar de él, porque dicen que su nombre por sí solo es una amenaza para el orden que ellos mantienen. Siguió su camino con la mente llena de ideas, y al poco tiempo llegó hasta el centro mismo de todo ese inmenso imperio. Un lugar flotante, brillante y enorme, donde cada edificio era más alto que cualquier montaña que hubiera visto antes, y donde el aire estaba cargado de una energía pesada y fría que le hizo sentir incómodo desde el primer momento. Allí vio a los dioses supremos en persona, seres imponentes, vestidos con ropas llenas de símbolos dorados, que caminaban como si todo lo que los rodeaba les perteneciera por derecho propio. Se acercó a uno de ellos, el que parecía tener más autoridad, y con esa tranquilidad que siempre lo caracterizaba le dijo: «Oye, vengo viajando desde hace mucho y he escuchado historias sobre un guerrero antiguo que les dio mucha guerra. ¿Me podrías contar qué fue lo que hizo para que le tuvieran tanto miedo?» El dios lo miró de arriba abajo,
con una mezcla de desprecio y sorpresa, como si no pudiera creer que alguien se atreviera a hablarle así. No tienes derecho a hacer preguntas sobre cosas que están prohibidas. Ese guerrero fue un error de la existencia, algo que no debió haber surgido nunca, porque su fuerza no tenía límites y amenazaba con romper todo el equilibrio que nosotros protegemos desde siempre. Lo eliminamos de la historia porque era necesario para que todo siguiera en orden. Y lo mejor es que nadie se acuerde de él ni pregunte nada. Goku sintió como le subía un calor intenso por dentro, porque ya no tenía ninguna duda. Estaban hablando de él, de su propia vida, y lo que decían como si fuera algo malo, para él era solo haber luchado para proteger a los demás. En cuanto el dios terminó de hablar, levantó una mano y de inmediato aparecieron 4 guerreros de élite, con armaduras relucientes y una energía que se sentía muy fuerte, rodeando a Goku por todos lados. Si te interesa tanto saber de él, entonces te quedarás aquí para siempre, dijo el dios con voz fría. Es obvio que sabes demasiado, y en este imperio no permitimos que nadie ande investigando lo que no debe. Goku se puso en posición de defensa, con los puños cerrados y esa sonrisa que le salía siempre que tenía una pelea por delante. Aunque esta vez había algo más, una rabia que le nacía de entender todo lo que le habían hecho. Yo no vengo a causar problemas, pero tampoco me voy a dejar encerrar por nadie, y menos por los que se creen dueños de la verdad. El primero de los guerreros se lanzó contra él a una velocidad increíble, lanzando un golpe directo a la cabeza, pero Goku lo esquivó con un movimiento suave, casi sin esfuerzo, y respondió con un empujón que lo mandó a chocar contra una columna gigante, haciéndola pedazos al instante. Los otros 3 se miraron entre ellos, sorprendidos de que alguien desconocido pudiera hacer eso, y atacaron todos a la vez, lanzando rayos de energía que iluminaron todo el espacio con una luz blanca y cegadora. Goku se movía entre ellos como si estuviera bailando, esquivando cada ataque, devolviendo golpes con mucha más fuerza, y cada vez que tocaba a uno, lo hacía retroceder como si hubiera sido golpeado por una montaña entera. La pelea se fue volviendo cada vez más fuerte, y los mismos dioses que miraban desde lejos empezaron a ponerse serios, porque nunca habían visto a nadie pelear así contra sus mejores guerreros. ¿De dónde saca tanta fuerza?, gritó uno de los atacantes, mientras intentaba recuperar el aire después de que Goku le hubiera dado un golpe en el costado. Sus movimientos son extraños, no se parecen a nada de lo que hemos entrenado. Goku se detuvo un segundo, con el ki rodeándolo de una forma que hacía que el aire alrededor vibrara, y les habló con una voz firme, que retumbó en todo el lugar. Mi fuerza no viene de reglas ni de títulos, viene de todo lo que he vivido, de todo lo que he protegido y de todo lo que me han quitado. Ustedes hablan de equilibrio, pero lo único que hacen es controlar y esconder la verdad. Se lanzó de nuevo hacia ellos, y esta vez sus golpes eran mucho más rápidos y potentes, tanto que en cuestión de minutos dejó a los 4 guerreros en el suelo, sin poder levantarse, con el cuerpo lleno de heridas y la mirada llena de miedo. El dios que había hablado antes dio un paso atrás, por primera vez con duda en la cara, porque estaba viendo con sus propios ojos exactamente porque habían tenido miedo hace 1000 millones de años. Esa fuerza incontrolable, esa determinación que nada podía romper. Goku no se quedó ahí parado celebrando, se acercó despacio hasta donde estaba el dios principal, y aunque no tenía intenciones de hacerle daño, su presencia sola era suficiente para hacer sentir a todos que las cosas habían cambiado para siempre. Ahora entiendo todo mucho mejor, dijo Goku, mirándolo a los ojos sin miedo. Ese guerrero del que hablan, el que borraron y del que prohíben hablar, soy yo. Y si lo hicieron fue porque sabían que yo nunca hubiera permitido que nadie se creyera dueño de todo, ni que se escondiera la verdad a la gente. El dios apretó los dientes, pero no se atrevió a atacarlo de nuevo, porque acababa de ver de lo que era capaz. Esto no se va a quedar así, respondió con rabia contenida. Has cometido un error al mostrarte aquí, porque ahora todo el imperio sabrá que sigues vivo, y te van a perseguir hasta que desaparezcas de nuevo. Goku soltó una risa tranquila, la misma de siempre, y dio media vuelta para irse, sabiendo que ahora tenía mucho más claro lo que estaba pasando. Que lo sepa todo el mundo si quieren. Yo no me voy a esconder, ni voy a dejar que nadie me borre otra vez. Ahora sé quién soy, y sé por qué volví. Para que todos sepan la verdad,
aunque tenga que recorrer cada rincón de estos universos y enfrentarme a quien haga falta. Después de salir del Palacio de los Dioses Supremos, Goku seguía caminando sin rumbo fijo por caminos flotantes que cruzaban el espacio profundo, con la cabeza llena de todo lo que acababa de descubrir y esa sensación extraña de saber que todo lo que le habían contado eran solo mentiras para mantenerlo oculto. De repente, el aire se llenó de una luz suave y dorada que no venía de ninguna estrella, y justo frente a él apareció una mujer vestida con túnicas largas llenas de símbolos antiguos que brillaban por sí solos. Tenía una presencia tranquila pero imponente, como si llevara cargando secretos del universo desde siempre. «Te he estado buscando, Goku», le dijo con una voz que sonaba como un eco lejano, sin ningún rastro de miedo ni de amenaza. «Sabía que tarde o temprano aparecerías, porque lo que dicen los escritos más antiguos no se equivoca nunca». Él se detuvo en seco, sorprendido de que alguien lo llamara por su nombre sin ningún problema, y se acercó un poco más con curiosidad y precaución. «¿Tú me conoces? Por donde he pasado, nadie sabía ni siquiera que yo hubiera existido alguna vez. ¿Quién eres y cómo sabes mi nombre?». La mujer sonrió levemente y señaló hacia el infinito, como si estuviera mirando algo que estaba mucho más allá de lo que se podía ver. «Soy solo alguien que se dedica a guardar lo que los poderosos quieren borrar. Y lo que sé no es algo que yo haya descubierto, está escrito en piedras que existían antes de que este imperio fuera creado. Habla de un ser que fue el verdadero creador y dueño de todo, pero que fue apartado y despojado de todo lo que le pertenecía. Dicen que después de una eternidad entera, regresaría para reclamar lo que es suyo y para poner las cosas en su lugar». Goku se quedó callado un buen rato, sintiendo como esas palabras le llegaban directo al corazón, como si algo dentro de él las reconociera aunque no pudiera explicar por qué, y le preguntó con voz seria: «Esa profecía habla de mí, ¿verdad? Por todo lo que he visto y escuchado, parece que todo lo que pasó fue para sacarme del medio y que nadie supiera nada». Ella asintió despacio y le respondió con mucha calma, pero con una fuerza que hacía que cada palabra pesara mucho. «Exacto. Tú no eres solo un guerrero fuerte, Goku. Según lo que está escrito, tú eres el verdadero Dios de la creación, el que dio origen a todo lo que existe. Pero los que ahora gobiernan tuvieron miedo de que algún día recuperaras todo tu poder y te dieras cuenta de lo que te habían hecho. Así que se unieron para traicionarte, borrar tu nombre y hacer creer a todos que ellos siempre fueron los dueños y señores de todo». Antes de que pudieras seguir hablando, el cielo se oscureció de golpe y una voz potente y furiosa retumbó por todos lados, tan fuerte que hasta el suelo que pisaban tembló. «Ahí están. Es la sacerdotisa traidora y ese ser que no debería existir. Captúrenlos inmediatamente y eliminen cualquier rastro de esa profecía maldita». Del vacío salieron volando cientos de guerreros celestiales, con armaduras brillantes y armas que irradiaban una energía terrible, todos bajando hacia ellos como una tormenta que no se podía detener. La mujer miró a Goku con determinación y le dijo rápido: «Ellos harán lo que sea para que nadie sepa la verdad, incluso matar a quien intente contarla. Yo puedo detenerlos un poco, pero tú tienes que irte y seguir descubriendo todo lo que te han quitado, porque solo tú puedes cambiar esto». Pero él negó con la cabeza y se puso delante de ella, con los puños apretados y esa chispa de pelea que siempre tenía en los ojos. «Ni lo sueñes. No me voy a ir y dejarte sola, y menos después de todo lo que me acabas de contar. Si quieren llevarnos o callarnos, van a tener que pelear conmigo primero». El primer grupo de guerreros se lanzó contra ellos de golpe, lanzando rayos de luz que quemaban todo lo que tocaban, pero Goku se movía entre ellos con una agilidad que parecía magia, esquivando cada ataque y devolviéndolos con mucha más fuerza, haciendo que varios salieran volando y chocaran contra sus propios compañeros. «Es imposible», gritaba uno mientras intentaba atacarlo de nuevo. «Nos han dicho que es solo un recuerdo olvidado, algo que ya no tiene fuerza. ¿Cómo puede pelear así contra todos nosotros juntos?». Goku no respondía con palabras, solo con golpes y movimientos que cada vez eran más rápidos y potentes, porque ahora sabía que no solo estaba peleando por su vida, sino por toda la verdad que habían intentado enterrar durante 1000 millones de años. La pelea se volvió un caos total, con rayos y explosiones que iluminaban todo el espacio oscuro, y aunque eran muchos más y tenían armas muy poderosas, ninguno lograba ni siquiera tocarlo. La sacerdotisa, mientras tanto,
Usaba sus poderes para protegerlo de los ataques que él no veía y para mantener a raya a los que intentaban rodearlo. Y mientras lo veía pelear con tanta fuerza y corazón, comprendió por qué las escrituras decían que él era el único capaz de cambiar todo. No solo por su poder, sino porque nunca dejaba a nadie atrás y nunca se daba por vencido, sin importar cuántos enemigos tuviera enfrente. «No pueden ganar», gritó uno de los capitanes de los guerreros, con la voz llena de rabia y miedo. Su poder es algo que no entendemos, algo que va más allá de todo lo que nos han enseñado. Tenemos que pedir ayuda a los dioses mayores, o nunca vamos a poder detenerlo. Goku escuchó eso y sonrió, mientras mandaba volar a 3 enemigos de un solo golpe fuerte y limpio, y les dijo con voz retumbante que todos podían oír. Pidan ayuda a quien quieran, traigan a todos los que mandan y a todos los que les tienen miedo. No me importa cuántos sean ni cuánto poder crean tener, porque yo voy a seguir hasta que todo el universo sepa lo que hicieron, y hasta que me devuelvan lo que es mío. Poco a poco, los guerreros empezaron a retroceder, asustados y sin fuerzas para seguir peleando contra alguien que parecía no tener límite. Y justo cuando estaban a punto de huir, una figura enorme y luminosa apareció flotando en el cielo. Era uno de los dioses más altos de todo el consejo, con una energía tan pesada que hacía difícil hasta respirar. «Has cometido un gran error al mostrarte así, Goku», le dijo con una voz que parecía venir de muy lejos y que helaba la sangre. «Te dimos 1000 millones de años de olvido y aún así has vuelto para causar problemas. Ahora queda claro que no podemos dejarte vivir libre, y ordenaré a todo el imperio que te persiga por todos los universos hasta que te atrapen y te borremos de verdad, esta vez para siempre». Goku no se movió ni un milímetro, lo miró directo a los ojos y le respondió sin ningún rastro de miedo, con esa seguridad que siempre lo caracterizaba. «Hagan lo que quieran, envíen a quien quieran, porque ya no me pueden esconder ni borrar más. Cada paso que dé, cada pelea que tenga, será para que la verdad salga a la luz. Y sepan una cosa, yo no vine a pedir nada, vine a recuperar lo que me pertenece, y nadie, ni todos los dioses juntos, me van a poder detener». La sacerdotisa lo miró con orgullo y esperanza, porque sabía que lo que había escrito en las profecías ya se estaba cumpliendo, y que el regreso del verdadero Dios de la creación había empezado de verdad. Desde que aquel Dios mayor lanzó la orden de capturarlo, Goku no había tenido ni un segundo de paz. Por donde quiera que pasaba, salían grupos de guerreros divinos, guardianes y soldados que bajaban del cielo o salían de entre las sombras con la única misión de llevarlo preso o eliminarlo de una vez por todas. Al principio pensó que serían peleas como las de antes, fuertes y difíciles, pero se dio cuenta de algo muy raro. Cada vez que recibía un golpe fuerte o gastaba mucha energía, su cuerpo no solo se recuperaba rapidísimo, sino que sentía que algo dentro de él cambiaba, como si su poder se estuviera acomodando o creciendo de una forma que nunca le había pasado. Mientras corría por un planeta lleno de montañas flotantes y aire brillante, se detuvo un momento para respirar y sintió como su ki se movía distinto. No era esa fuerza que tenía cuando se transformaba en Super Saiyano, ni tampoco se parecía al poder divino que había sentido en los dioses. Era algo más profundo, más denso, como si llevara todo el peso de la existencia misma en cada movimiento. «¿Qué me está pasando?», se preguntó a sí mismo mientras cerraba los puños y miraba sus manos, que brillaban con una luz dorada mezclada con tonos plateados que no había visto nunca. «Esto no es nada de lo que conocía antes. Es como si todo ese tiempo que estuve solo, lejos de todo, mi cuerpo hubiera estado trabajando sin que yo me diera cuenta, preparándose para algo más grande». No tuvo tiempo de pensar más porque del cielo bajaron 4 figuras gigantescas, vestidas con armaduras blancas con detalles azules, y una energía tan fuerte que hizo que las montañas a su alrededor se hicieran polvo solo con su presencia. Eran los guardianes universales, los guerreros más fuertes que tenía el imperio, los que se encargaban de proteger el orden y eliminar cualquier amenaza grande. «Por fin te alcanzamos», dijo uno de ellos, el más alto y de voz más grave, mientras se colocaba en posición de ataque junto a sus compañeros. «Nos han dicho que eres una anomalía, algo que no debería estar aquí, y que tu poder es un peligro para todo lo que existe. Nosotros somos los encargados de ponerle fin a todo esto, así que no intentes resistirte, porque contra nosotros no tienes ninguna oportunidad». Goku se puso de pie, con esa sonrisa de pelea que siempre le salía, aunque esta vez había algo diferente en su mirada,
Una confianza que venía de saber que estaba descubriendo algo nuevo y propio. Ya he escuchado eso muchas veces, y hasta ahora nadie ha podido detenerme. Pero si de verdad son los mejores, entonces por favor denlo todo. Porque yo también quiero saber hasta dónde puedo llegar con esta fuerza que siento ahora. Sin decir nada más, los cuatro se lanzaron al mismo tiempo, moviéndose tan rápido que ni siquiera se veían, solo se escuchaban los estruendos de los golpes y se veían las luces de sus poderes chocando. Al principio Goku se defendía como siempre lo hacía, esquivando y respondiendo con fuerza, pero cada golpe que le daban hacía que esa energía extraña dentro de él se moviera más fuerte, como si estuviera pidiendo salir, como si todo ese aislamiento de 1.000 millones de años hubiera servido para cocer un poder que ni él mismo imaginaba. La pelea se puso increíble, tanto que el mismo espacio empezó a agrietarse a su alrededor, y cada vez que chocaban los puños, salían ondas de choque que mandaban. Todo lejos, estrellas pequeñas y pedazos de planetas se iban a la deriva por el vacío. «Es imposible», gritó uno de los guardianes mientras intentaba golpearlo por la espalda y Goku lo detenía con una sola mano, como si no le costara nada. «Lo estamos atacando entre los cuatro. Usamos todo nuestro poder y ni siquiera logramos que se mueva de su sitio. Su energía no es de mortal, eso lo sabemos, pero tampoco es poder de Dios. ¿Qué clase de fuerza es esta?» Goku lo empujó hacia atrás con suavidad y se quedó parado en medio de todos, sintiendo como todo su cuerpo vibraba, como la luz que lo rodeaba se hacía más intensa y cambiaba de color, ahora mezclando tonos dorados, plateados y hasta un poquito de negro profundo que brillaba como la noche más bonita. Yo tampoco lo sé muy bien todavía, pero lo que sí sé es que este poder ha estado creciendo dentro de mí todo este tiempo que estuve lejos. Ustedes dicen que soy un peligro, pero lo único que está pasando es que por fin estoy despertando lo que siempre debí tener. Se lanzó de nuevo hacia ellos, y esta vez sus movimientos eran diferentes. No solo eran rápidos, sino que parecía que se movía por todos lados a la vez, y cada golpe que daba enviaba a los guardianes volando lejos, haciéndolos gritar de sorpresa y dolor porque nunca habían sentido un impacto así de repente. Justo cuando los cuatro se juntaron para lanzarle un ataque combinado, una esfera gigante de energía que parecía capaz de borrar galaxias enteras, Goku sintió que algo se rompía dentro de él, como si una puerta que había estado cerrada desde siempre se abriera de golpe. Un grito fuerte salió de su garganta, y una explosión de luz inmensa salió de su cuerpo, tan brillante que todos tuvieron que taparse los ojos, y tan fuerte que hizo que hasta los universos vecinos se sacudieran un poco. Cuando la luz se fue apagando poco a poco, ahí estaba él, parado en medio de todo, con el pelo levantado y brillando con ese color mezclado que no se había visto jamás, con los ojos de un tono blanco dorado, y una presencia que no se podía explicar. Ya no se sentía ni como un guerrero ni como un dios, se sentía como si fuera parte de todo lo que existe, como si él mismo fuera la energía que mueve todo el cosmos. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó el líder de los guardianes, con las manos temblando y sin poder creer lo que veía. Esa transformación. Nunca hemos visto nada igual en toda nuestra historia, ni en los libros más antiguos. Eso va más allá de cualquier límite que conozcamos. Goku se pasó una mano por el pelo, un poco sorprendido él también, pero con una alegría inmensa en el pecho, porque por fin entendía que todo ese tiempo solo, todo ese entrenamiento que ni siquiera se dio cuenta que estaba haciendo, había servido para esto. Para convertirse en algo nuevo, algo que nadie había sido antes. Esto es lo que soy en realidad, dijo Goku con una voz que retumbaba en todo el espacio, tranquila pero llena de una fuerza que no tenía fin. 1.000 millones de años estuve lejos, sin nadie, sin nada más que mi propia energía, y ella sola fue creciendo, fue cambiando, hasta llegar a esto. Ya no soy el mismo que se fue, ni soy el que ustedes creen que conocen. Los cuatro guardianes, viendo que ahora la diferencia de poder era inmensa, que ni juntos podrían hacerle ni una marca, empezaron a retroceder con miedo, sin saber qué hacer ni qué decir, porque tenían órdenes de capturarlo, pero se daban cuenta de que lo que tenían enfrente ya no era un enemigo común, era algo que estaba muy por encima de ellos. Digan a todos los que los mandan lo que vieron aquí hoy, les dijo Goku mientras se daba la vuelta y empezaba a caminar hacia adelante, hacia el centro del imperio, hacia donde estaban los que lo traicionaron. Digan que el guerrero que borraron ha vuelto, que su poder ya no tiene nombre ni límites,
Y que ahora sí, de verdad, empezó lo que ellos más temían. Que el verdadero Dios de la creación está despierto, y nada lo va a parar ahora. Y mientras se alejaba, esa energía nueva seguía creciendo a su alrededor, y todos los que lo veían pasar entendían que el universo entero ya no volvería a ser el mismo, porque lo que acababa de nacer ese día era algo que cambiaría todo para siempre. Con esa nueva forma brillando con una luz que ningún ser en la historia había visto jamás, Goku seguía avanzando directo hacia el corazón del imperio, sintiendo como cada paso que daba lo acercaba más a todas las respuestas que buscaba y a los que le habían hecho tanto daño hace 1000 millones de años. Pero justo cuando pensaba que ya nada podía detenerlo, el camino se cortó de golpe y todo lo que lo rodeaba se desvaneció como si fuera humo. Las estrellas, los planetas, hasta la luz misma desapareció, dejándolo en un lugar oscuro, frío y silencioso, donde no había nada, ni siquiera tiempo ni espacio. De entre esa oscuridad profunda salió una voz grave, lenta y llena de malicia, que parecía venir de todos lados a la vez. Por fin llegaste, te estaba esperando desde hace muchísimo tiempo, Goku. Y entonces apareció ante él una figura gigantesca, hecha de sombras y de una energía negra que se movía como llamas, con ojos rojos que brillaban como brasas y una presencia tan pesada que hacía sentir que todo el universo se estaba aplastando. Era el Rey del Vacío Eterno, una leyenda que hasta los mismos dioses temían nombrar, porque se decía que se alimentaba de dimensiones enteras y que nada podía destruirlo. Goku se quedó parado firme, sin dar ni un paso atrás, y lo miró con esa tranquilidad que siempre tenía aunque estuviera frente a algo aterrador, y le respondió: ¿Tú eres el que se cruza en mi camino? He venido a buscar la verdad y a los que me traicionaron. Así que si sabes algo, dímelo ya, porque no tengo ganas de perder el tiempo. El ser soltó una risa que hizo temblar hasta la nada misma, y se acercó flotando muy despacio. Claro que sé. De hecho, yo fui uno de los que ayudó a planear todo lo que te pasó. ¿Crees que 4 dioses asustadizos podrían haberte derrotado solos? No, yo les di el poder y la forma de hacerte caer, porque tenía muchas ganas de ver cómo alguien tan fuerte como tú terminaba desaparecido y olvidado por todos. Goku sintió como una rabia inmensa le subía por todo el cuerpo, no solo por lo que le estaba diciendo, sino porque entendía que ese ser tenía las piezas que le faltaban para completar toda la historia, y al mismo tiempo era parte de todo el dolor que había cargado sin saber por qué. ¿Por qué? Le preguntó con voz seria, mientras su nueva energía brillaba con más fuerza, iluminando toda esa oscuridad. ¿Qué ganabas tú con sacarme del medio y dejar que ellos mandaran a su antojo? El Rey del Vacío extendió sus manos llenas de sombras y explicó con desprecio: porque tú eras el equilibrio, Goku. Mientras estabas ahí, protegiendo todo y siendo el verdadero dueño de la creación, yo no podía hacer lo que mejor sé hacer. Devorar mundos, destruir vidas y convertir todo en nada. Ellos me prometieron que si te ayudaba a caer, me dejarían tomar todo lo que quisiera, y a cambio ellos se quedarían con el poder y el control de todo, escondidos detrás de leyes y reglas, mientras yo hacía el trabajo sucio desde las sombras. Y así ha sido durante 1000 millones de años. Ellos gobiernan y se hacen pasar por buenos, y yo me llevo lo que quiero sin que nadie se atreva a detenerme. Al escuchar eso, todo cobró sentido para él, la mentira de la historia oficial, el miedo que tenían los dioses, las ruinas que encontró al principio, todo era parte de un acuerdo sucio para que ambos lados tuvieran lo que querían, a costa de borrarlo a él y de engañar a todo el universo. Eso es lo más bajo que he escuchado en toda mi vida. Gritó Goku, y de golpe se lanzó hacia él con toda su fuerza, lanzando un puñetazo que iba cargado con ese poder nuevo que despertó antes. Pero el Rey del Vacío se movió con una velocidad sorprendente para ser tan grande, y el golpe solo atravesó sombras sin hacerle daño real. ¡Ja! 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 Se burló mientras se alejaba un poco y dejaba ver sus dientes afilados. ¿Crees que no sabía pelear contigo? Conozco cada uno de tus movimientos, cada punto fuerte y cada debilidad que tenías hace eones, porque estuve ahí cuando te estudiaron y te tendieron la trampa. De su cuerpo salieron cientos de tentáculos negros y afilados que se lanzaron hacia Goku desde todos lados, queriendo envolverlo y absorber su energía, diciendo mientras atacaba: y lo mejor de todo es que ellos siguen ahí, cómodos en sus palacios brillantes, diciéndole a todos que son los salvadores, mientras me mandan a mí para que te elimine antes de que llegues hasta ellos. Siempre han sido cobardes, y siempre lo serán.
Goku se movía rápido entre todos esos ataques, cortando y apartando todo lo que se le acercaba, y cada vez que tocaba una de esas sombras, ésta se quemaba y desaparecía al contacto con su luz dorada y plateada, porque su poder ya no era algo que pudiera ser absorbido ni usado por nadie más. Pues escúchame bien, le dijo Goku mientras le daba una patada tremenda que lo hizo retroceder varios metros. Porque las cosas cambiaron mucho desde la última vez que nos vieron. Yo ya no soy el mismo que se dejó engañar y atrapar. Y este poder que tengo ahora, ni tú ni ellos lo conocen ni lo pueden parar. La pelea se volvió algo que nadie podría haber imaginado, porque estaban en un lugar donde no había nada que pudiera romperse. Pero cada golpe que chocaba entre ellos hacía que la misma nada se agrietara y se abriera, mostrando pedazos de otras dimensiones que él ya había devorado antes. El Rey del Vacío empezó a ponerse serio y a sentir algo que no sentía desde hacía muchísimo tiempo. Miedo, porque se daba cuenta de que todo lo que sabía de Goku ya no servía para nada, que el guerrero que tenía enfrente era mucho más fuerte, mucho más rápido y con una energía que podía limpiar hasta la oscuridad más profunda. «Es imposible», gritó mientras lanzaba una esfera gigante de energía negra que podía borrar 1000 galaxias de un solo golpe. Dijeron que después de tanto tiempo estarías débil, que te habrías consumido a ti mismo en el aislamiento. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Goku no se movió ni un paso, levantó una sola mano y detuvo ese ataque inmenso como si fuera una pelota pequeña. Lo hizo desaparecer poco a poco con su propia luz y le respondió con una voz que hizo eco en todo el vacío. Porque lo que ellos no saben, y lo que tú tampoco entiendes, es que mi fuerza no viene de tratos ni de traiciones. Viene de vivir todo lo que me pasó, de extrañar lo que perdí y de tener claro que lo que hicieron está mal. Ustedes pensaron que 1000 millones de años era tiempo suficiente para que yo dejara de existir, pero lo que hicieron fue darme todo el tiempo del mundo para volver más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. Diles a tus amigos escondidos lo que viste aquí, le dijo Goku mientras cargaba energía en sus manos, preparándose para el golpe final. Diles que su acuerdo sucio se terminó, que el monstruo que usaban para hacer el mal ya no les va a servir, y que ahora sí, el verdadero problema para ellos soy yo, y estoy más despierto que nunca. El Rey del Vacío intentó huir hacia la oscuridad, sabiendo que no podía ganarle, pero Goku fue más rápido, se puso frente a él y le lanzó un ataque lleno de toda su esencia, una luz tan brillante y potente que iluminó todo ese lugar oscuro hasta hacerlo desaparecer por completo, devolviendo todo al espacio normal, con sus estrellas y sus mundos, y dejando al enemigo muy herido y reducido a un tamaño pequeño, sin casi poder moverse ni usar su fuerza. No te voy a matar, le dijo Goku mirándolo fijamente, porque eres la prueba de todo lo que hicieron, y quiero que todos sepan la verdad. Pero te aseguro que nunca más vas a poder hacer daño a nadie, ni devorar nada, porque ahora yo estoy aquí para proteger todo lo que existe. Y mientras dejaba atrás a esa entidad derrotada, sentía que ahora tenía todo lo que necesitaba. Sabía quiénes lo traicionaron, sabía por qué lo hicieron y sabía que no estaba solo en esta pelea, porque todo lo que había descubierto y todo lo que había despertado dentro de él le decía que estaba a nada de llegar al final de su viaje, y de hacer pagar a todos los que merecían ser juzgados. Apenas se supo lo que pasó con el Rey del Vacío y cómo Goku lo había vencido sin esfuerzo, la noticia voló más rápido que la luz por todos los rincones de la existencia, llegando a cada uno de los 12 universos que conformaban todo lo creado. En cada planeta, en cada estrella y en cada reino, se hablaba de lo mismo. El guerrero olvidado, el que según los libros nunca existió, estaba vivo, era más fuerte que cualquier dios y había venido a reclamar lo que le pertenecía. La gente que vivía harta de las reglas estrictas y el control absoluto de los dioses supremos empezó a levantarse, y en los universos más antiguos, donde todavía quedaban recuerdos ocultos o historias que se pasaban en secreto de generación en generación, surgieron líderes y guerreros que dijeron basta, si él volvió para cambiar las cosas, nosotros vamos con él. Gritaban por todos lados. Ya no queremos ser esclavos de sus leyes ni de sus mentiras. Pero no todos pensaban igual. Había universos donde las deidades habían sabido ganarse la confianza o el miedo de sus habitantes, y donde se creía firmemente que el orden que mantenían era lo único que evitaba el caos total. Allí se prepararon para la guerra, convencidos de que Goku era una amenaza real que había que eliminar cueste lo que cueste. Cuando él vio que todo se estaba dividiendo, que amigos y enemigos se estaban armando y alineando en bandos opuestos,
No pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y determinación. Y mientras caminaba por una nave enorme que le habían dado los rebeldes, le dijo a la sacerdotisa que aún lo acompañaba: «Yo solo quería saber qué pasó conmigo. Recuperar mi nombre y que se supiera la verdad. Nunca pensé que esto terminaría en una guerra entre todos». Ella le puso una mano en el hombro y le respondió con calma: «Las cosas tenían que ser así, Goku. Hace 1000 millones de años te quitaron todo y te borraron para que nadie pudiera elegir. Ahora que volviste, cada uno está eligiendo de qué lado está, y esto es necesario para limpiar todo lo que está mal en el cosmos». En muy poco tiempo, el espacio se llenó de flotas enteras de naves, de guerreros con poderes increíbles y de dioses de menor rango que tomaron partido por un lado o por el otro. El primer choque ocurrió en el límite entre el universo 3 y el 7, un lugar lleno de nebulosas brillantes y sistemas solares jóvenes, y fue algo que nadie jamás podría olvidar. Miles de figuras volando a velocidades que rompían las barreras del tiempo, rayos de energía de todos los colores cruzando el vacío, y cada golpe fuerte hacía que galaxias enteras se sacudieran o se deshicieran en polvo estelar. Goku no se quedó atrás, se lanzó al frente de todo, con esa forma nueva que brillaba como una estrella divina, y se movía entre la batalla como si fuera el dueño del espacio mismo, deteniendo ataques que podían borrar mundos enteros con una sola mano y ayudando a los suyos cuando estaban en apuros. Un general de los dioses leales, alto, musculoso y con una armadura que parecía hecha de diamante cósmico, se le acercó volando con rabia en la mirada y le gritó: «Tú eres el culpable de todo esto. Por tu culpa, hermanos pelean contra hermanos y todo el equilibrio está en peligro. Deberías haberte quedado perdido y olvidado como debía ser». Goku se paró firme frente a él, esquivó un golpe que habría partido un planeta a la mitad y le respondió con voz fuerte para que todos los que estaban cerca lo escucharan: «¿Equilibrio? Eso es lo que dicen para que nadie se queje. El equilibrio que ellos quieren es que nadie se mueva, que nadie pregunte nada y que todos hagan lo que ellos digan sin chistar. Yo no vine a causar problemas, vine a que se sepa la verdad, y si la verdad trae cambios, pues bienvenidos sean, porque lo que había antes no era justo ni bueno para nadie». Sin esperar más, el general lanzó una lluvia de ataques rápidos y pesados, pero Goku los devolvía todos con la misma fuerza o mayor, demostrando que aunque lo atacaran con todo el poder de un universo entero, él estaba muy por encima de eso. La guerra se fue extendiendo a los demás universos, y en cada lugar donde se peleaba, la diferencia se notaba mucho. Los que luchaban del lado de Goku lo hacían con el corazón, con ganas de libertad y de justicia, mientras que los que defendían a los dioses lo hacían por obediencia, por miedo o por creer ciegamente en lo que siempre les habían enseñado. Había momentos donde los combates eran tan intensos que el mismo tejido de la realidad se rasgaba, abriendo portales a otras dimensiones o haciendo que el tiempo se detuviera por segundos enteros alrededor de los guerreros más fuertes. En medio de todo ese caos, Goku se encontró con una diosa del universo 11, famosa por ser justa y muy poderosa, que se había puesto del lado de los gobernantes, y ella lo detuvo en medio de una pelea enorme, rodeada de explosiones y luces por todos lados. «Escúchame bien, Goku», le dijo con tristeza en la voz mientras mantenía a raya a varios guerreros rebeldes. «Yo sé que hubo cosas malas en el pasado, sé que te hicieron daño y que te quitaron todo, pero lo que está pasando ahora es terrible. ¿Sabes cuántos mundos están desapareciendo por culpa de estas peleas? ¿Sabes cuánta gente inocente muere solo por estar en el medio?». Él bajó un poco la guardia, porque esas palabras le dolieron mucho, ya que proteger vidas era lo que siempre había hecho, y le respondió mirándola a los ojos: «Lo sé, y me duele en el alma cada planeta que se destruye. Pero te pregunto yo, ¿crees que esto se hubiera arreglado hablando? ¿Crees que ellos me hubieran escuchado alguna vez, o que hubieran dejado de mandar y mentir si yo no hubiera vuelto? A mí no me importa pelear, ni me importa enfrentarme a quien sea, pero lo que no voy a permitir es que sigan engañando a todos ni que se crean con derecho a decidir la vida de los demás. Si hay que pelear para que las cosas cambien de verdad, entonces lo haré, aunque me duela en el corazón». Poco a poco, muchos de los que peleaban del lado de los dioses empezaron a dudar, porque veían con sus propios ojos que Goku no era el monstruo destructor que les habían contado, sino alguien que peleaba con honor, que ayudaba a los caídos y que no atacaba a nadie que no quisiera pelear. Incluso hubo grupos enteros de guerreros divinos que cambiaron de bando en medio de la batalla,
gritando que ya no querían seguir defendiendo mentiras ni traiciones. Los líderes de los dioses, desde su palacio en el centro de todo, se ponían cada vez más furiosos y preocupados, porque lo que empezó como una simple orden de captura se había convertido en una guerra total que se les estaba yendo de las manos, y peor aún. La figura de Goku se estaba volviendo más poderosa y legendaria con cada paso que daba y con cada pelea que ganaba. En un enfrentamiento gigante donde se juntaron los ejércitos más grandes de ambos lados, un comandante celestial de mucha jerarquía, que tenía el poder de controlar las estrellas, se lanzó contra Goku con todo lo que tenía, rodeado de una docena de sus mejores guerreros. «Esto se termina hoy mismo», gritó mientras hacía caer fragmentos de soles gigantes sobre él. «Te hemos estudiado 1000 millones de años. Sabemos cómo funciona tu energía y sabemos tus debilidades. No puedes ganar contra todo el poder de los 12 universos juntos». Goku soltó una risa tranquila, levantó las manos y con un solo movimiento apartó todos esos ataques como si fueran hojas secas. Y su presencia se hizo tan grande que todos los que estaban peleando se detuvieron un momento para mirarlo. «Ustedes sabían cómo era yo hace muchísimo tiempo. Sí», les dijo con una voz que retumbó en todo el espacio. «Pero lo que nunca entendieron es que yo no me quedo quieto, ni me quedo igual. 1000 millones de años estuve solo, y aprendí cosas que ustedes ni siquiera pueden imaginar. La fuerza que tengo ahora no se estudia ni se aprende, se siente y se vive, y es mucho más grande que todo lo que tienen juntos». Cuando la batalla más grande de todas empezó a calmarse, con montones de guerreros heridos, con galaxias enteras cambiadas de lugar y con el cielo lleno de nubes de polvo estelar, quedó claro que el bando de Goku había ganado terreno, pero también que esto estaba lejos de terminar. Muchos universos ya se habían liberado del control de los dioses, y sus habitantes lo veían como un salvador, como el verdadero rey que habían esperado toda la eternidad. Pero los que seguían leales se habían retirado a las zonas más protegidas y poderosas, preparándose para lo que venía después. Goku voló alto, hasta donde se podía ver todo el campo de batalla, y sintió el peso de todo lo que estaba pasando, pero también la certeza de que iba por el camino correcto. Se acercó a él un guerrero muy antiguo, que había sido uno de los primeros en unírsele y que conocía las viejas historias, y le dijo con respeto: «Lo que has logrado aquí hoy nadie lo había hecho nunca, Goku. Has dividido todo lo que existe, has despertado esperanza donde solo había miedo. Y ahora todo el cosmos sabe que tú eres el verdadero dueño de la creación». Él miró hacia el centro del universo, hacia donde estaban los que lo traicionaron, y respondió con determinación: «Esto fue solo el principio. Ahora que ya no hay dudas, ahora que todos saben quién soy y qué quiero, solo queda ir directo al corazón de todo este imperio, enfrentarme a los que empezaron todo esto desde las sombras, y cerrar este asunto de una vez por todas. La guerra ha cambiado todo. Sí, pero lo que viene ahora va a ser mucho más grande. Y va a decidir el destino de todo lo que existe para siempre». Después de cruzar galaxias enteras, pasar por batallas que sacudieron la existencia misma y abrirse paso entre todos los ejércitos que intentaron detenerlo, Goku llegó por fin al lugar donde todo tenía su origen. Una isla flotante hecha de luz pura, situada justo en el centro exacto de todos los universos, donde el aire brillaba con un resplandor que dolía a los ojos y donde el tiempo parecía no pasar nunca. Allí, sentados en tronos enormes y antiguos dispuestos en círculo, estaban ellos, el Consejo de los Traidores, las deidades más viejas y poderosas que existían, los que habían estado desde antes de que nacieran las estrellas, y los mismos que habían planeado todo lo que le pasó hace 1000 millones de años. Al verlos ahí, tan tranquilos, tan cómodos y actuando como si fueran los dueños absolutos de todo, una mezcla de rabia y tristeza le llenó el pecho, pero no se dejó llevar solo por el enojo. Se paró firme frente a todos, con esa forma nueva que brillaba con luz dorada y plateada, y les habló con una voz que retumbó en todo el palacio: «Por fin los tengo enfrente. Todo este tiempo viajando, peleando y descubriendo la verdad, todo era para llegar hasta aquí y preguntarles de frente: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué me traicionaron? Me borraron y me dejaron olvidado como si yo no hubiera valido nada». El más anciano de todos, con una barba larga que llegaba hasta el suelo y una mirada que había visto pasar eras enteras, se inclinó un poco hacia adelante y suspiró, no con arrepentimiento, sino con esa frialdad que tienen los que siempre han mandado y creen que todo lo que hacen está bien. «Te lo diremos todo, Goku, porque ya no tiene sentido esconder nada», empezó a decir con voz grave y lenta.
Lo hicimos por miedo. Sí, pero no miedo a que nos quitaras el poder o el mando, sino miedo a lo que tú eras en realidad. Desde que apareciste, nos dimos cuenta de que tu fuerza no tenía límites, que crecía y crecía sin parar, y que iba mucho más allá de cualquier regla o medida que nosotros conocemos. Teníamos pánico de que un día, sin querer o queriendo, superaras incluso a la creación misma, a todo lo que existe, y entonces todo se desmoronaría. Porque nadie puede estar por encima de lo que da origen a todo. Goku escuchaba cada palabra con mucha atención, y mientras lo hacía, entendía por fin todo lo que le habían dicho antes, todos los rumores y todas las profecías. Ellos lo habían visto como un peligro desde el principio, no por lo que había hecho, sino por lo que podía llegar a ser. ¿Y por eso decidieron que lo mejor era borrarme?, preguntó él, mientras cerraba los puños y esa energía suya empezaba a crecer alrededor suyo, haciendo que los tronos y las columnas temblaran. En lugar de hablar conmigo, en lugar de enseñarme o ayudarme a entender, decidieron quitarme todo lo que tenía, separarme de los míos y mentirle a todo el universo diciendo que yo nunca existí. Eso no es proteger nada, eso es cobardía pura. Otro de los dioses, más joven pero igual de poderoso, se levantó de su asiento y lo miró con seriedad, sin bajar la mirada aunque sentía la fuerza inmensa que salía de Goku. Lo hicimos por el bien de todo, aunque suene duro, le respondió. Tú eras algo que no estaba en nuestros planes, una anomalía que apareció de la nada y que crecía demasiado rápido. Si te hubieras quedado, si hubieras seguido avanzando, hoy nada de lo que ves aquí existiría tal como lo conoces. Nosotros cargamos con ese peso enorme hace 1000 millones de años, y lo volveríamos a hacer si fuera necesario, porque creemos firmemente que fue lo correcto. Pero ahora que estás aquí, ahora que has vuelto y has despertado ese poder que es aún más grande de lo que imaginábamos, tenemos que decirte algo más, algo que no te hemos contado nadie y que es mucho más importante que todo esto. Hubo un silencio pesado en todo el lugar, y Goku sintió que lo que venía ahora era algo mucho más grande y peligroso que todo lo que había enfrentado hasta el momento. El Dios Mayor volvió a hablar, y esta vez su voz sonó más baja, cargada de preocupación y de un miedo antiguo que llevaba guardado desde siempre. Lo que hicimos contigo, todo el plan para encerrarte y borrar tu nombre, no fue solo por ti, reveló mientras señalaba hacia el vacío que había más allá de las paredes del palacio. Lo hicimos también porque teníamos miedo de otra cosa, de algo que está ahí fuera, esperando el momento justo para despertar y terminar con todo. Nosotros no somos la amenaza más grande de este universo, ni siquiera estamos cerca de serlo. Existe algo, una fuerza antigua, algo que vivía aquí antes de que ninguno de nosotros existiéramos, algo que duerme en el lugar más profundo y oscuro de toda la creación. Es una entidad que no tiene forma ni nombre, que se alimenta de la existencia misma, y que si llega a despertar por completo, va a borrar todo lo que hay, sin importar dioses, guerreros ni mundos. Y lo peor de todo es que nosotros lo hemos estado manteniendo encerrado con el poder que te quitamos a ti hace 1000 millones de años. Goku abrió los ojos con sorpresa, porque nunca se hubiera imaginado algo así, y todo lo que le habían hecho cobraba ahora un sentido mucho más oscuro y complicado. Me están diciendo que me traicionaron, que me robaron mi fuerza y que me dejaron olvidado todo este tiempo, ¿solo para usar mi energía como un candado para mantener encerrado a algo peor?, preguntó Goku, y aunque estaba furioso por saber la verdad, también entendía la gravedad de lo que le estaban contando. Eso es lo más bajo que he escuchado en mi vida. Usarme a mí, tratarme como si fuera solo una herramienta y no como un ser vivo, para sus planes y sus miedos. El consejo entero asintió con tristeza, y uno de ellos le explicó con voz temblorosa. No teníamos otra opción, te lo aseguramos. Cuando te quitamos tu poder, lo dividimos en 12 partes y lo usamos para sellar esa criatura terrible, porque solo tu energía, la que viene de la creación misma, podía contenerla. Pero ahora que has vuelto, ahora que has despertado por tu cuenta y has recuperado incluso más fuerza de la que tenías antes, el sello se ha debilitado. Cada pelea que has tenido, cada vez que has usado tu poder, ha hecho que esa cosa se despierte un poquito más, y ahora está muy cerca de salir. Nosotros pensamos que estarías perdido para siempre, que tu energía se gastaría sola y que todo quedaría resuelto, pero nos equivocamos, y ahora el peligro es mayor que nunca. Justo en ese momento,
El suelo gigante donde estaban empezó a agrietarse, y un temblor que se sentía hasta en los huesos recorrió todo el lugar, como si algo inmenso se estuviera moviendo muy abajo, muy lejos, pero capaz de sentirlo todo el universo. De repente, 3 de los dioses más fuertes se lanzaron contra Goku a la vez, con armas antiguas que brillaban con luz negra, decididos a detenerlo como fuera, creyendo que si lo eliminaban podrían arreglar todo otra vez. «Lo siento mucho, Goku», gritó uno mientras atacaba con toda su fuerza. «Sabemos que nos odias, y tienes razón, pero si te eliminamos ahora, tal vez podamos arreglar el sello y salvar a todos». Pero ellos no sabían que ya no tenían ninguna oportunidad contra él. Goku se movió entre sus ataques con una facilidad impresionante, esquivando golpes que podían destruir dimensiones enteras y devolviéndolos con la suavidad y fuerza de quien sabe que está por encima de todo. «¿Creen que atacándome van a solucionar algo?», les dijo mientras detenía el golpe de todos con una sola mano, sin ni siquiera hacer fuerza. Lo que hicieron ya no tiene vuelta atrás. Y ahora el problema es mucho más grande que nosotros o que lo que pasó hace 1000 millones de años. Ustedes tuvieron miedo de mí, me traicionaron y me usaron. Pero ahora se dan cuenta de que lo que viene es algo que ni todos ustedes juntos pueden parar. Los 3 dioses retrocedieron, cansados y asustados, entendiendo que ya no podían detenerlo, ni podían arreglar lo que habían roto. Goku miró a todos los miembros del consejo, con esa mezcla de rabia y compasión que siempre lo caracterizaba, y les dijo con firmeza: «Lo que me hicieron no tiene perdón, y tarde o temprano tendrán que responder por todo el daño que causaron y por todas las mentiras que contaron. Pero ahora mismo, lo que importa es esa cosa que tienen encerrada. Si es tan terrible como dicen, y si yo soy el único que puede hacerle frente, entonces voy a ir a verla, voy a saber qué es, y voy a asegurarme de que no le haga daño a nadie. Aunque me hayan traicionado, aunque me hayan hecho tanto mal, yo sigo siendo el que protege todo lo que existe, y eso nadie me lo va a quitar nunca». Apenas terminaron de confesar todo, el suelo empezó a abrirse bajo ellos y una fuerza inmensa y oscura subía desde lo más profundo, sacudiendo todo el palacio celestial como si fuera una pequeña barca en medio de una tormenta gigante. De las grietas salía un aire pesado, que olía a vacío y a cosas que no deberían existir, y una voz profunda, ronca y eterna retumbó en cada rincón, haciendo doler hasta los oídos. Por fin me han dejado salir. 1000 millones de años esperando, alimentándome de poquito a poco con esa energía que me traían. Y ahora voy a tomarme todo lo que hay». Entonces apareció ante todos esa criatura inmensa, con un cuerpo que parecía hecho de sombras vivas y de restos de mundos que ya no existían, con ojos que brillaban como agujeros negros y una presencia que hacía que las estrellas se apagaran a su paso. Era el devorador de realidades, el ser antiguo que habían encerrado mucho antes de que naciera el tiempo, y que ahora estaba libre gracias a todo lo que habían hecho los dioses con Goku y con su poder. El más viejo del consejo cayó de rodillas, temblando de miedo y de culpa, y gritó con desesperación: «Cometimos el error más grande de todos. Al quitarle su fuerza a Goku y usarla de candado, solo lo alimentamos todo este tiempo. Nos dijo que no lo hiciéramos, que pasaría esto, pero no le creímos». Goku se quedó parado frente a esa cosa gigante, sin dar ni un paso atrás, aunque sentía que hasta su propia existencia estaba en riesgo, y le dijo con voz firme: «Ustedes querían protegernos de mí, pero lo único que hicieron fue criar a un monstruo mucho peor. Y ahora todo el universo va a pagar las consecuencias de sus miedos y sus mentiras, en un parpadeo». Esa criatura salió del palacio y se lanzó al espacio profundo, y lo que vieron después los heló a todos. Por donde pasaba, las galaxias se deshacían como si fueran de polvo, las leyes de la física se rompían y todo lo que tocaba desaparecía, absorbido y destruido en un segundo. Los mensajeros llegaban volando de todos lados, gritando con terror: «Universo 4 destruido. El 9 ya no existe. Se lo está comiendo todo, no hay forma de detenerlo. Ni los dioses de la destrucción pueden hacerle nada». El pánico se apoderó de todo el consejo y de los guerreros que todavía estaban ahí, porque se dieron cuenta de que todo su poder, todas sus leyes y todo lo que habían construido durante eras enteras no servían de nada contra algo que estaba ahí desde el principio de los tiempos. Uno de los dioses que más había odiado a Goku, el que más había hablado de borrarlo y eliminarlo, se acercó a él con la cabeza baja, con vergüenza y con miedo,
y le habló con voz entrecortada. Goku, nosotros nos equivocamos de principio a fin. Te hicimos daño, te tratamos como a un enemigo, te quitamos todo. Pero ahora vemos que tú eres lo único que se mantiene firme. Lo único que tiene fuerza que viene de la creación misma, igual que él. Se detuvo un momento, tragó saliva y dijo lo que jamás hubiera pensado decir. Te pedimos perdón, de verdad, y te suplicamos, ayúdanos. Si tú no lo detienes, todo va a desaparecer. Y nosotros somos los culpables de que esto esté pasando. No tenemos derecho a pedirte nada, lo sabemos, pero por favor, salva lo que queda de todo esto. Goku miró a todos esos dioses que le habían hecho tanto mal, que lo habían traicionado y borrado, y vio en sus caras que por primera vez estaban diciendo la verdad, que entendían el desastre que habían causado. Pero aunque tenía muchas razones para dejarlos solos con su problema, para irse y dejarlos que pagaran todo lo que habían hecho, él no era así. Él siempre había sido el que protegía a todos, incluso a los que no se lo merecían, y sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que su propio dolor o su propia venganza. Escúchenme bien, les dijo con voz fuerte y clara, para que todos lo escucharan. Lo que me hicieron no se borra con nada, y todavía vamos a tener que arreglar cuentas por todo el daño que causaron y por todas las vidas que perdieron por su culpa. Pero no voy a dejar que esa cosa destruya todo lo que existe. Ni voy a dejar que se lleve a gente inocente solo porque ustedes tuvieron miedo y fueron cobardes. Se puso en posición de vuelo, su forma brilló con esa luz dorada y plateada que iluminaba hasta la oscuridad más profunda, y les dijo mirándolos a todos: yo voy a ir a enfrentarlo, porque sé que soy el único que puede hacerle frente. Pero ustedes, por primera vez en su vida, van a tener que hacer algo útil. Reúnan a todos los guerreros que queden, protejan los mundos que todavía están ahí y denle tiempo a la gente para huir. Si quieren arreglar algo de lo que rompieron, ahora es el momento. Sin esperar ni un segundo más, Goku salió disparado a toda velocidad, cruzando el espacio en un abrir y cerrar de ojos, hasta llegar justo donde estaba el devorador de realidades, que en ese momento estaba a punto de tragarse una galaxia entera llena de vida. Tú! Le gritó Goku para llamar su atención, y se paró justo entre él y los mundos que quería destruir. Tu banquete se terminó aquí. No voy a dejar que te lleves nada más. La criatura se giró lentamente, y cuando vio a Goku, soltó una risa que hizo temblar todo lo que quedaba del universo. Ah, tú eres el pedazo de energía que nos robaron hace tanto tiempo. Te he sentido. Sabía que habías vuelto. Eres fuerte. Mucho más fuerte que todo lo que hay aquí. Si te como a ti, tendré poder para destruirlo todo, para volver a hacer lo que quiera, para ser el dueño absoluto de todo lo que fue y de todo lo que será. Se lanzó contra él con una velocidad aterradora, abriendo su boca enorme llena de sombras, queriendo tragarlo de un solo golpe, pero Goku fue más rápido, se le escapó volando por encima y le dio un golpe tan fuerte en la cabeza que hizo que la bestia se cayera de golpe contra el vacío, haciendo que salieran ondas de choque que mandaron estrellas lejos como si fueran pelotas. No te voy a dejar ni probarme, le dijo Goku mientras se quedaba flotando frente a él. Listo para pelear. Mi fuerza no es comida para nadie, y mucho menos para algo que solo sabe destruir y hacer daño. La pelea que empezó después fue algo que jamás se podrá contar con palabras, porque no era una pelea entre dos guerreros, era un choque entre la creación y la destrucción, entre la luz que da vida y la oscuridad que lo borra todo. Cada golpe que daban hacía que universos enteros se sacudieran, cada vez que chocaban sus energías se abrían agujeros a otras dimensiones, y el mismo tiempo se detenía a su alrededor. El devorador usaba todo lo que había absorbido durante eras enteras, atacaba con sombras que podían borrar cualquier cosa, y se hacía más grande y fuerte cada segundo, pero Goku no se quedaba atrás. Usaba todo lo que había aprendido en su aislamiento, todo lo que había descubierto en su viaje, y ese poder nuevo que era parte de lo más profundo de la existencia. Los dioses y guerreros que miraban desde lejos no podían creer lo que veían. Veían a ese ser que ellos habían despreciado, que habían borrado y que habían tratado como un error, peleando solo contra la cosa más terrible que existía, y manteniéndose firme, defendiendo todo lo que ellos mismos habían creado y no podían proteger. Es increíble, decía el viejo jefe del consejo con lágrimas en los ojos. Él nos odia, tiene todas las razones del mundo para dejarnos morir. Y sin embargo, está dando la vida por nosotros, por todo lo que nosotros destruimos. Nos equivocamos en todo,
desde el principio hasta el final, pero gracias al cielo que él volvió. Y mientras la pelea seguía más fuerte que nunca, Goku sabía que esta era la batalla más grande de todas, la que decidiría si todo seguiría existiendo o si todo se convertiría en nada, y estaba decidido a ganar, aunque tuviera que dar todo lo que tenía para lograrlo. Apenas vio que él solo no podía detenerlo por completo, porque la bestia se hacía más inmensa y oscura cada vez que absorbía un pedazo de espacio. Goku entendió que esta pelea ya no era de un solo guerrero, sino de toda la existencia junta. Rápidamente mandó el llamado a todos los que se habían unido a él en el camino. Guerreros de cada universo, dioses que se arrepintieron de sus errores, seres antiguos que guardaban historias olvidadas y hasta viejos enemigos que ahora entendían dónde estaba la verdadera amenaza. Cuando todos estuvieron reunidos flotando a su lado, formando un ejército enorme que cubría todo el cielo cósmico, él se giró hacia ellos con esa luz dorada y plateada brillando con más fuerza que nunca, y les habló con una voz que llegaba a todos los corazones. Escúchenme bien, amigos y compañeros. Lo que tenemos enfrente no es un enemigo común, no es alguien que quiere ganar poder o gobernar, es algo que quiere borrarlo todo, que quiere que nada haya existido jamás. Señaló hacia esa masa de sombras que crecía y crecía, devorando galaxias enteras como si fueran polvo, y siguió diciendo con determinación: yo he viajado 1000 millones de años, he descubierto verdades dolorosas y he peleado contra los que me traicionaron, pero nada de eso importa ahora. Lo único que vale es proteger todo lo que existe, todo lo que tiene vida, luz y memoria. Yo voy a estar al frente, como siempre, pero hoy no peleo solo. Hoy peleamos todos juntos, por el pasado, por el presente y por todo lo que todavía está por venir. Un grito inmenso de guerra y de esperanza respondió a sus palabras, y hasta los mismos dioses del antiguo consejo, que estaban atrás ayudando a proteger los mundos, sintieron por primera vez que había una posibilidad real de sobrevivir. El choque comenzó de golpe, y fue algo que nadie, ni en las historias más antiguas, había visto jamás. Miles de guerreros se lanzaron contra el devorador de realidades, lanzando ataques de todos los colores y formas, cargando toda la energía que tenían en sus golpes, pero la criatura, inmensa como una pesadilla eterna, se defendía con tentáculos de oscuridad pura que partían el espacio en dos y hacían que el tiempo se atrasara o se adelantara por momentos. Goku se movía en el centro de todo, tan rápido que ni las miradas más agudas podían seguirlo, y cada vez que golpeaba, el impacto era tan fuerte que rasgaba las dimensiones mismas, abriendo portales a lugares que ya habían desaparecido o que todavía no nacían. «No se separen», gritaba mientras detenía un ataque gigante que iba a caer sobre un grupo de guerreros. Su fuerza junta es lo único que puede hacerle daño, porque él se alimenta de lo que está solo y débil. La bestia soltó un rugido que hizo doler los oídos hasta a los seres más resistentes, y habló con una voz que parecía venir de todos los tiempos a la vez. ¿Ustedes creen que pueden ganarme? Soy todo lo que han perdido, todo lo que han olvidado, todo lo que ha dejado de existir. Y ahora los voy a convertir en parte de mí, para siempre. Se lanzó con todo su peso contra ellos, y al chocar, todo el campo de batalla se movió de lugar, saltando del universo principal a una dimensión hecha solo de recuerdos rotos, donde las estrellas eran fantasmas y el suelo se deshacía al pisarlo. Pero ni ahí se detuvieron. Goku adaptaba su forma de pelear al instante, entendiendo cómo funcionaba todo en cada lugar nuevo al que llegaban, y guiaba a los demás para que no se perdieran ni cayeran en las trampas del enemigo. A medida que pasaba el tiempo, o lo que parecía ser tiempo, porque ahí todo era confuso, Goku sentía que algo dentro de él cambiaba otra vez, que esa energía que había crecido en soledad durante 1000 millones de años se estaba despertando aún más, empujada por la necesidad de proteger a todos los que estaban ahí confiando en él. Cada golpe que él recibía, cada pedazo de universo que veía desaparecer y cada grito de ayuda que escuchaba hacía que su poder subiera y subiera, rompiendo todos los límites que alguna vez existieron, incluso los que él mismo tenía antes. ¿Qué te está pasando, guerrero?, le preguntó el devorador, sintiendo por primera vez algo que no entendía, una fuerza que no podía medir ni absorber. Tu energía no es creación, ni destrucción, ni vida, ni muerte. ¿Qué eres tú? Goku se paró frente a él, rodeado de una luz tan blanca y brillante que casi cegaba a todos los que miraban, mezclada con ese color dorado y plateado que ya era su marca.
y sus ojos brillaban con una claridad que veía hasta lo más profundo de la oscuridad. Yo soy lo que ha vivido todo, lo que ha perdido todo y lo que ha vuelto de todo, le respondió con una voz que ya no sonaba como la de un simple guerrero, sino como la voz de algo mucho más grande, que estaba más allá de cualquier título o nombre. Ustedes, los dioses, pensaron que yo era un peligro porque crecía sin parar, y tenían razón, pero no era un peligro para el bien, era un peligro para todo lo que quiere destruir y borrar. Mi poder no tiene techo, porque está hecho de todo lo que amo y todo lo que quiero proteger. Y hoy, por fin, está llegando a lo que siempre debió ser. Con cada palabra, la realidad a su alrededor se acomodaba, los agujeros del espacio se cerraban y hasta el tiempo mismo empezaba a correr al ritmo de su voluntad. La pelea se trasladó a una dimensión más alta, un lugar donde solo existían las energías puras y las esencias de las cosas. Y ahí fue donde todo se volvió realmente increíble. Los golpes de Goku ya no solo golpeaban el cuerpo de la bestia, sino que golpeaban su propia existencia, cortando su conexión con todo lo que había devorado antes, devolviendo pedazos de galaxias y de mundos que parecían perdidos para siempre. Cada vez que chocaban los puños, se creaban nuevos universos y se arreglaban viejos daños, porque su fuerza ya no era solo de combate, tenía el poder de crear y restaurar al mismo tiempo. Los guerreros que lo acompañaban, aunque estaban agotados y heridos, peleaban con más fuerza que nunca al ver eso, porque entendían que no estaban siguiendo a un simple líder, sino a algo que era el corazón mismo de todo lo creado. «Miren», gritó uno de los dioses arrepentidos, señalando hacia donde estaba Goku. «Ya no se parece a nada de lo que conocemos. Está superando hasta la definición de lo que es poder. Está llegando a ser lo que siempre debió ser. El verdadero dueño y guardián de todo». El devorador, por su parte, empezó a retroceder, confundido y débil, porque por primera vez en su vida eterna se encontraba con algo que no podía comer, que no podía destruir y que incluso le devolvía todo el daño que él había hecho. «No puede ser», gritaba con rabia y miedo. «Yo soy el final de todo. Yo soy lo que viene después de todo. No puede ser más fuerte que el fin mismo». Goku no le contestó con palabras, solo levantó una mano, y de ella salió una columna de luz infinita que iluminó hasta el último rincón de la eternidad, envolviendo a la bestia, limpiando su oscuridad y atándola con cadenas hechas de pura existencia, para que nunca más pudiera hacer daño. Cuando todo se calmó, cuando las dimensiones volvieron a su lugar, cuando el tiempo volvió a correr como debía y cuando la luz volvió a brillar en todos los universos, Goku se quedó flotando en el centro, respirando tranquilo, con esa forma nueva que ahora era estable y hermosa, llena de una paz y una fuerza que no se podían explicar. Todos los guerreros, dioses, seres y hasta las mismas estrellas parecían inclinarse ante él, no por miedo ni por obediencia, sino por respeto y agradecimiento. El viejo jefe del consejo, que había venido hasta ahí para ver el final, se acercó despacio, con lágrimas en los ojos y con una humildad que nunca había tenido en toda su vida eterna, y le dijo con voz temblorosa: «Hemos sido ciegos, hemos sido estúpidos y hemos sido malos contigo, Goku. Te traicionamos por miedo, te borramos por ignorancia y te usamos por cobardía. Pero tú, a pesar de todo, nos salvaste a todos, nos salvaste a nosotros y salvaste todo lo que existe. Hoy entendemos por qué eres así, porque tu poder no tiene fin. Porque tú no gobiernas, tú proteges. Tú no mandas, tú cuidas. Y tú no te crees dueño de nada, pero todo te pertenece porque todo lo llevas en tu corazón». Goku lo miró con esa sonrisa suya, que ahora tenía algo más de sabiduría y de calma, y le respondió despacio, para que todos lo escucharan bien: «Todo lo que pasó ya pasó, y ya lo he perdonado, porque lo que importa es lo que viene ahora. Hoy no solo ganamos una pelea. Hoy entendimos de verdad qué es lo que somos y qué es lo que tenemos que cuidar. Yo he llegado a un nivel que ni yo mismo imaginaba, un poder que está más allá de dioses, de creación y de destrucción. Pero sepan una cosa. Lo voy a usar solo para esto, para cuidar que todo siga su curso, para que nadie tenga miedo y para que la verdad nunca más se pueda borrar». Y mientras decía eso, todos supieron que la batalla que sacudió la eternidad había terminado, pero que la verdadera historia del verdadero Dios de la creación apenas estaba empezando de verdad. Todo quedó en una calma extraña, de esas que se sienten después de que el mundo entero ha temblado hasta sus cimientos. Goku flotaba en el centro de todo,
con esa forma que ya no se parecía a nada de lo que se había visto jamás, rodeado por todos los que habían peleado a su lado. Guerreros, dioses, seres de todos los rincones, y hasta los antiguos traidores que ahora miraban con los ojos bien abiertos, entendiendo por fin todo lo que habían hecho mal. Mientras recuperaba el aliento, sintió que en su cabeza empezaban a llegar recuerdos que no eran suyos, imágenes que venían de mucho antes de que él naciera, de cuando ni siquiera existían las estrellas ni el tiempo mismo. Una luz suave bajó del cielo y la voz de la sacerdotisa, que había estado con él desde el principio, se escuchó clara y profunda, resonando en todo el espacio. Ahora ya lo puedes ver, ¿verdad, Goku? No fuiste un accidente. Ni apareciste de la nada como pensaron todos. Desde el primer segundo en que todo comenzó a existir, tú ya estabas ahí, elegido por lo más alto y profundo de todo para ser el guardián de la creación. Él se quedó callado, dejando que esas imágenes llenaran su mente. Vio cómo se formaban los primeros universos, vio cómo se creaban las leyes que mueven todo, y vio su propia esencia ahí, al lado de todo eso, como el equilibrio que debía mantener todo en su sitio. Entonces, todo lo que me pasó, todo lo que sufrí y todo lo que aprendí, era parte de lo que tenía que ser, dijo él despacio, mirándose las manos que brillaban con luz infinita. Ellos me traicionaron por miedo, me borraron y me dejaron solo 1000 millones de años. Pero sin querer, me dieron el tiempo justo para crecer hasta llegar a ser lo que tenía que ser desde el principio. El viejo jefe del consejo se acercó, con una humildad que dolía ver, y bajó la cabeza hasta casi tocar la luz que rodeaba a Goku. Nosotros fuimos tan ciegos que creímos que podíamos cambiar el destino, que podíamos arreglar las cosas a nuestra manera. No sabíamos que al intentar detenerte, solo estábamos cumpliendo el plan que estaba escrito desde siempre. Tú eres el verdadero Dios de la creación, el que no manda ni se pone en tronos, sino el que está para cuidar que nada se rompa, para defender lo que vive y para asegurarse de que nada ni nadie borre la existencia. Todo el mundo empezó a gritar de alegría y de alivio, porque por fin entendían que no estaban solos, que había alguien que no era como los dioses estrictos de antes, alguien que había sufrido lo mismo que ellos y que ahora tenía el poder para protegerlos de verdad. Goku miró a todos, a los amigos que ganó en el camino, a los que antes eran enemigos y ahora se arrepentían, y sonrió con esa sonrisa que siempre lo había hecho único, aunque ahora tenía algo más, una paz y una fuerza que venían de saber exactamente quién era y qué tenía que hacer. No se preocupen más, les dijo con una voz que llegaba a todos los corazones. Ya no hay secretos, ni mentiras, ni traiciones. Ahora todos saben la verdad. Yo soy el que está aquí para que nada malo le pase a todo esto que hemos construido y salvado. 1000 millones de años estuve lejos, olvidado y solo, pero ahora he vuelto para quedarme, y nada ni nadie va a volver a borrarme ni a hacerles daño a ustedes. Los dioses antiguos se acercaron más, con miedo pero con respeto, y le preguntaron casi en un susurro, ¿y ahora qué pasará, Goku? ¿Tú nos perdonas por todo lo que te hicimos? ¿Nos dejarás seguir viviendo y ayudando a cuidar los universos? Él los miró con bondad, sin rencor, porque entendía que ellos también habían sido parte de algo más grande y que al final habían ayudado aunque fuera a la fuerza. Lo que pasó ya pasó, y ya lo he perdonado. Lo que importa es de aquí en adelante. Todos tienen un lugar aquí, todos tienen algo que hacer, y mientras cuiden la verdad y la vida, todos son bienvenidos a mi lado. Parecía que todo estaba arreglado, que el final feliz había llegado por fin, que la paz eterna era una realidad y que ya no había nada que temer. Goku levantó la vista hacia el infinito, hacia donde se perdían las galaxias y los universos más lejanos, sintiéndose en paz, completo y dueño de todo su poder, listo para empezar esta nueva etapa como el protector definitivo de todo lo que existe. Pero justo en ese momento, cuando todo estaba en silencio y en calma, sintió algo. Algo que no era oscuridad, ni luz, ni creación, ni destrucción. Algo que estaba más allá de todo eso. Algo que hacía que hasta el mismo poder que tenía en ese momento se sintiera pequeño por un segundo. Una presencia antigua, tan vieja que se sentía que había estado ahí incluso antes de que existiera el origen de todo, se movió en la oscuridad que había más allá de los límites de la creación, un lugar donde nadie, ni siquiera los dioses más antiguos, se habían atrevido a mirar jamás. Y entonces, una voz profunda, fría y llena de un poder que no se podía medir, retumbó en todo el espacio, atravesando dimensiones,
pasando por encima de todo y llegando directo a los oídos de Goku, como si solo él pudiera escucharla. Has hecho un buen trabajo despertando, pequeño. Has superado todo lo que te pusieron enfrente. Has llegado a ser lo que debías ser y has puesto todo en su lugar. Pero quiero que sepas una cosa. Esto que acabas de ganar, esta batalla contra el devorador, estos problemas con los dioses. Todo era solo el comienzo, nada más que un pequeño entrenamiento. Todos se quedaron helados, mirando hacia todos lados buscando de dónde salía esa voz, pero no veían nada, solo una oscuridad profunda y antigua que estaba mucho más lejos de lo que cualquier ojo podía ver. Goku no se movió ni un milímetro, pero sintió como su cuerpo se ponía en alerta, como esa energía infinita que tenía se preparaba sola, como si supiera que lo que venía ahora era algo que no se parecía a nada. ¿Quién eres tú?, preguntó él con voz firme, sin miedo pero con mucha seriedad, mirando hacia ese lugar oscuro que estaba más allá de todo. ¿Qué sabes tú de mí y de todo lo que pasó? Sal y muéstrate, si es que tienes el valor de aparecer frente al verdadero Dios de la creación. La voz soltó una risa baja, que hizo temblar hasta los cimientos de la realidad misma, y luego dijo esas palabras que se quedaron flotando en el vacío, llenas de misterio y de peligro. Ahora que has despertado por completo, ahora que ya eres lo que debías ser y que tienes todo el poder que te corresponde, la verdadera guerra puede comenzar. Todo lo que hicieron, todo lo que sufriste y todo lo que aprendiste, solo servía para que estuvieras listo para lo que viene ahora. Y créeme, Goku, lo que viene es mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más peligroso que cualquier cosa que te hayas imaginado. En ese momento, más allá de los últimos universos conocidos, apareció una sombra gigantesca, inmensa, que cubría todo lo que se podía ver, una silueta que parecía tener el tamaño de todo lo creado junto, con una forma que nadie podía entender ni describir, y que se quedó ahí quieta, observando todo con una intensidad que hacía doler hasta el alma. Todos los que estaban ahí se quedaron sin habla, mirando esa sombra gigante que se veía desde cualquier rincón de la existencia, y se preguntaban con miedo: ¿quién es ese ser que habla como si todo lo que pasó fuera nada? ¿Quién es el que hace que incluso los dioses más antiguos se queden callados y tiemblen sin saber por qué? Goku se quedó flotando en el centro, con esa luz suya brillando con más fuerza que nunca, mirando fijamente hacia esa sombra que estaba mucho más allá, con la mente llena de preguntas nuevas, pero con esa determinación que nunca lo abandonaba. Sabía que la paz que habían conseguido duraría muy poco, sabía que ahora sí venía lo más difícil, lo que estaba por encima de todo lo que le habían contado o enseñado, y sabía que ese ser misterioso era la verdadera razón por la que él había sido elegido desde el principio. No importa quién seas, ni qué tan antiguo o fuerte creas que eres, dijo Goku en voz alta, para que esa presencia lo escuchara bien. No importa qué guerra quieras empezar ni qué planes tengas. Yo estoy aquí ahora, soy el verdadero Dios de la creación, y mientras yo esté despierto y vivo, nadie va a venir a destruir lo que hemos salvado y construido. Si de verdad quieres pelear, si de verdad crees que eres tan grande, entonces ven. Yo te estaré esperando, listo para lo que sea, porque esta es mi casa, mi gente y mi misión, y nadie me va a quitar eso. Y mientras la sombra se iba apagando poco a poco pero seguía ahí, observando desde lejos, todos se quedaron con esa duda gigante en la cabeza. ¿Quién es el ser que incluso los dioses temen nombrar? ¿Qué es lo que viene ahora, cuando lo que parecía ser el final de todo, en realidad era solo el principio de algo mucho más grande y aterrador?